Le estaba comentando a María hace un rato que esta clase me ha resultado escurridiza, difícil de decir con claridad, pero vamos, lo voy a intentar. Les quería contar, a ver. Les quería contar que lo que tenemos por delante es sumamente importante. Nosotros tenemos el 1 de octubre la clase 12, la sexualidad en los desfiladeros del significante. El 15 de octubre tenemos la clase 13, el desmontaje de la pulsión. Y el 29 de octubre, que es nuestra última reunión, tienen que agendarla, es la última vez el último Zoom de este año, hasta el primer jueves de abril, si es que el primer jueves de abril no cae feriado, pero en principio el primer jueves de abril nos vamos a reencontrar. La última clase de este año va a ser el 29 de octubre y es la clase 14, la pulsión parcial y su circuito. O sea que estas 13 reuniones que nos quedan son como un meollo en este seminario. Lo que viene después es más difícil porque Lacan ahí tiene tropiezos diferentes. Pero creo que hemos hecho un muy buen recorrido hasta acá. Y quiero tomar, para empezar hoy, un pequeño párrafo de la clase anterior, porque me parece que no me detuve suficientemente en la cuestión de la causa. Y es un gran tema el de la causa, en el psicoanálisis. Porque entonces, si estamos causados sobre determinados, ¿qué queda de nuestra libertad? ¿Dónde entra la cuestión de la libertad? ¿Qué libertad tenemos? Desde la lectura que nosotros podemos hacer, el análisis, tenemos la libertad de analizarnos. Tenemos la libertad de incidir en la repetición. Tenemos esas libertades, pero en verdad, el margen de libertad que tiene un ser hablante es muy poco. Y esa poca libertad que tiene que aprender a usarla. Esto es muy cercano a la práctica analítica, porque si ustedes reciben a un paciente, es muy común que alguien diga estoy llena de deseos de justicia. Entonces, como estoy llena de deseos de justicia, voy contra el otro injusto, voy contra el otro malvado. Como dice Lacan en el seminario 17, cuando alguien va contra el amo, paga, porque el amo es más poderoso y va a venir sobre mí. Yo peleo al jefe y voy perdiendo cada vez posibilidades, me voy desorientando cada vez más. Siempre que esté dirigida la libertad a librarme del otro, además ya han oído todos si son practicantes, si se muriera yo sería libre. Es falso, completamente falso. El tema de la libertad es un tema de una inmensa amplitud. La filosofía, la politología, todo está. La palabra libertad fluye, sale, aparece, circula. Pero para el psicoanálisis, la libertad viene de una relación con la causa. Si el lugar de la causa, en lugar de estar vacío, está lleno de fantasmas, uno puede poner absolutamente la libertad en contra de uno mismo, tranquilamente, o para desgracia de uno y de los otros.
No es un tema en el que voy a entrar, pero voy a solamente tomar en la página 134 del seminario 11 un pequeño párrafo. Es un párrafo difícil, Lacan pone latín, griego, esa preparación humanista del bachillerato que tenían, no sé ahora, ha cambiado bastante, los franceses, y entonces manejaban todas estas referencias clásicas. Bueno, voy a obviar todo eso. Hay una frase que quiero solamente leerles, está en la página 134, la clase anterior, en la clase 10, presencia del analista, dice, los efectos, tengo que alejarme de mis papeles, los efectos solo andan bien en ausencia de la causa. Todos los efectos están sometidos a la presión de un orden transfactual, más allá de los hechos, causal. A ustedes les duele la cabeza e inmediatamente se preguntan por la causa. Y en los tiempos actuales, no es raro que alguien que le duele la cabeza piensa que tiene cáncer de cerebro, porque como hay un discurso en la calle que nos toca a todos, toda esta dimensión de la causa, de que me duele acá y entonces quizá tal vez los imperativos de la ciencia que circulan por todas partes, análisis, estudios, de esto está hablando Lacan, de cómo siempre se busca, cuando hay un efecto, cuando pasa algo, suponemos que es un efecto de una causa. Así de sencillo es todo ese párrafo. ¿Qué quiere decir? Que nos agarramos a la causa, ya estamos en el campo del discurso analítico, nos encanta fabricar causa. Esto es por esto. Y porque mi mamá me pegó, pasó esto. Y porque soy pelado, o porque mi abuelo era pelado, cualquier cosa. Lo importante es que basta hablar de efecto para hablar de causa. Basta hablar de causa para hablar de efecto. Pero lo que para el psicoanálisis es un tema la causa, lo van a encontrar en los filósofos de la modernidad. Es un tema difícil, porque cuando se presenta el efecto, la causa ya no se ve. Se habla de causa cuando aparece el efecto y viene la pregunta de qué causa ese efecto. Esto empezó con Aristóteles, las 4 causas. Entonces, yo lo que quiero decir que los efectos hacen lugar a que uno inmediatamente busque la causa, un orden transfactual, un orden ajeno a los hechos. También uno puede decir, me lo mandó Dios. También uno puede decir, esto es un castigo. Pero sucede en nuestra práctica este asunto de la causa está permanentemente presente. Y Lacan dice acá, pide formar parte, la causa que nos explicamos nosotros, pide formar parte de la ronda. O sea, quiere ser verdadera esa causa que yo imagino. Y a veces una de las operaciones analíticas más importantes que hacemos es desarmar esa causa. ¿Por qué? Porque precisamente esa es una manera de cerrar los postigos. Cuando el analizante los quiere convencer de la causa, está cerrando el paso del inconsciente, eso seguro. ¿Por qué? Porque para nosotros la causa está vacía. Es ese trauma freudiano que no tiene significación posible. Es el uno de Lacan, el primer anudamiento, eso de lo cual somos efecto, pero de lo que jamás sabremos nada. Por eso las aproximaciones que un análisis hace al borde de lo no sabido y de lo imposible de decir son
aproximaciones, toques, vamos, instantes de tirón, dice Lacan en el seminario 21, que hace el analista, instantes de tirón para ver si puede tocar algo ahí de ese registro de lo imposible de decir. Quería volver sobre ese punto porque prácticamente no lo toqué el otro día. Ahora vamos a ir a la clase que nos toca hoy, la clase 11. También, ¿cuál fue mi dificultad? Que Lacan está hablando de cosas que nosotros no leímos. O todos nosotros estamos muy al tanto de las teorías de la ego psychology. No, porque tenían teorías, no eran que eran unos tontos. Manejaban los conceptos freudianos. O sea, sabían que había síntomas, que el síntoma era, como dice Freud, tiene una cara de satisfacción y una cara de dolor. Lo sabían perfectamente. Sabían que en la transferencia se producían fenómenos. ¿Y qué hacían? Sabían de la repetición. Sabían de que los pacientes hablaban de síntomas, de conflictos, de represiones, traían sus sueños, tenían lapsus, actos fallidos. Pero Freud no había llegado al deseo del analista. No llegó. Todo quedaba del lado de lo que se producía del lado del paciente en la transferencia. ¿Y qué le pasaba al psicoanalista? Bueno, a falta de una teoría del sujeto, el psicoanalista no es que era el sujeto del inconsciente de un análisis propio, incluso si se analizaban, porque obviamente la transferencia no estaba pensada como la vamos a leer en Lacan. Entonces se encontraban con una relación dual. ¿Y cómo se armaba una relación dual? ¿Cómo hacían? Entonces, Lacan dice que se establecía toda la relación analítica en un plano erístico. Erístico sin H quiere decir algo a debatir, un plano de debate. Plano erístico es el plano de un debate. ¿Por qué? Porque era una relación, ya lo había dicho Freud, disimétrica, desigual. ¿Y dónde estaba la desigualdad de la relación? No estaba, como nosotros la vemos, con una teoría del sujeto del significante, hoy vamos a desarrollar eso, sino que el analista tenía que tomar autoridad moral. Sass habla de integridad moral. Tenía que tener una aureola, una galma de virtud para poder decirle a alguien, eso no es así. A usted dice que quiere ganar y lo que quiere es perder. No era que le faltaba esa idea. Y esta clase me hizo acordar mucho a una fantástica intervención de pregunta de Martín hace 2 o 3 reuniones, donde decía, cuando uno le habla al paciente y resiste, el paciente dice, no, no es así. Evidentemente que si la intervención es de una persona a otra persona, ¿por qué resiste el paciente? Como dice Lacan cómicamente, te resistes basura. ¿Por qué? Porque necesariamente en la disimetría el analista tenía que tomar el lugar del que sabía. Forzosamente, si no, la transferencia era yo vengo a verte a ti, porque tú sabes algo de mí que yo solo no puedo saber, pero tú resulta que eres un hombre, eres una persona. Entonces voy a permitir que me hables hasta donde a mí me parezca que te estás equivocando. Mi amor. Entonces, no estamos hablando de efectos de una operación analítica, como tendremos que aprender. Cuando alguien llega y muestra en lo que dice esta desubicación con respecto al inconsciente, el trabajo que hay que hacer, yo le decía a Martín,
lo dirigía al control. En la clase de hoy, porque en la clase de hoy tenemos el secreto de cómo es que vamos a intervenir, no de persona a persona. Eso puede suceder en un momento, cuando los análisis están funcionando, puede haber un momento en que siempre se lo digo, en la puerta del consultorio o en un momento después de la sesión o en un momento cualquiera elegido, el analista puede decir, mire, voy a decirle una palabra sobre esto. Ojalá le sirva o tal vez le sirva. Entonces el analista, persona, puede poner una palabra, no está prohibido, pero no es entrar de esa manera, no se entra en la dimensión analítica del dispositivo analítico. Y eso hay que saberlo con toda claridad. Y esto está muy, muy trabajado en esta clase de acá. Entonces, a partir de que el saber lo tiene el analista, la persona, es que se producen distintas teorías de la transferencia, porque los analistas se daban cuenta de que las dificultades que se les presentaban. Y como eran distintas dificultades, además hay un texto de Lacan, creo que es en televisión, donde Lacan dice, el psicoanálisis no me esperó a mí para existir. Hubo analistas antes que yo, y no solamente Freud. Claro que hubo analistas, intuían, probaban los talentos, el talento de cada uno es diferente del otro. Y uno tiene el talento para encontrar por acá, y otro tiene el talento para descubrir por... Por eso, Lacan, cuando diferencia la intención con ese de la extensión del psicoanálisis, hace realmente una operación lógica, topológica extraordinaria. La extensión del psicoanálisis no es en la práctica analítica, pero la práctica analítica no puede ser tomada en ninguna definición. Depende de la posición del analista. Iba a decir de la presencia del analista. Si hemos definido la presencia del analista como aquel que es el testigo irreductible de que hay lo inconsciente. Entonces, si alguien trabaja con la vida de las personas, no está en posición de analista, por mucho que se llame psicoanalista. Y no lo criticamos, hay gente que se beneficia mucho de unas buenas conversaciones con un psicoanalista. Pero con el paso del tiempo, ¿qué aparece? Que la repetición no perdona, porque a la repetición no se llega conversando de la vida, nunca. No es posible, no existe. Bien, entonces, estos análisis se plantean en el plano heurístico, sin H, heurístico. Dice Lacan, nosotros no, nosotros vamos a ir al plano heurístico con H. ¿Qué es heurístico? Leí en un diccionario filosófico, que es un término de pocos años, de 400 años, inventado por la filosofía a posteriori, obviamente con una raíz griega, pero heurístico sería el plano de la búsqueda, el plano de la investigación. Y para nosotros, ese plano de la búsqueda y de la interrogación permanente es cada análisis que tenemos entre manos. Siempre tenemos que buscar cómo una vuelta más, una vuelta más, una vuelta más, y cuando algo se atasca, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué pasa? Bien, entonces, dice Lacan, no alcanzaba con la no simetría y la no reciprocidad de los lugares, no eran simétricos ni recíprocos, pero toda la cuestión del engaño quedaba del lado del paciente. Usted se engaña, usted me engaña, esto no es así. Y todo el saber, la verdad, quedaba, porque donde está el engaño está la verdad. Así como donde está el efecto está la causa, y viceversa, donde hay una cuestión de engaño es porque hay una cuestión de verdad, o cuando se afirma una verdad es contra el engaño. Son unos binarios elementales por completo. Entonces, vamos a
un punto donde Lacan, a la entrada del parágrafo 2, dice, no alcanzaba con la asimetría de los lugares, porque esos lugares tampoco estaban teorizados, eran dos personas. No había más misterio que ese, una arriba y la otra abajo. Por eso había grandes peleas con los analistas. Al decirles que yo en una época trabajé con una referencia kleiniana, leí los libros de Melanie Klein, de Paula Hyman, de toda la gente, yo leía, de toda la gente importante de Melanie Klein, y controlaba con kleinianos de la Asociación Psicoanalítica Argentina, de la APA. Fue esa época que les dije que pasé por la APA. Breve, porque no me convenció para nada. Pero ahí leí y me enteré que Paula Hyman decía que en el campo de la práctica kleiniana la transferencia era un campo de batalla, y era un campo de batalla. Había que convencer a la paciente de que se quería tomar al analista, devorarlo, en fin, había una cantidad de metáforas, ¿no?, de devoración de distinta índole, no me acuerdo ahora, he escrito sobre eso alguna vez, pero digo, y yo cómo descubrí, a eso les voy a decir, cómo descubrí que esta historia de la devoración y tanta metáfora y un campo de batalla a la transferencia, porque lo pude verificar en mi consultorio. Y entonces, esto era antes de los años 80. Entonces, ¿qué me pasó a mí? Esto está escrito en mi libro, querida María. Está relatado los primeros casos que atendí. Entonces, esta chica, no quiero contarlo porque no es el momento, pero un solo detalle, que cuando llegó al tercer o cuarto intento de suicidio, y la vi en el hospital vociferando, y gritándome a mí que era una hija de puta, por supuesto, es decir, en un ataque. Yo vi la histeria freudiana, yo ya había leído a Freud antes, yo vi una histeria freudiana, pero la vi ahí en el hospital, cuando la vi a unos 4 o 5 metros, en una escena absolutamente patética, estaba con su bata, su pelo largo, haciendo una escena histérica. ¿Y qué hice? Lo digo porque les puede servir. Me fui a mi casa, ya por supuesto intervino el médico psiquiatra, desde ya, con el que yo atendía a mis pacientes cuando hacía falta. Me fui a mi casa, creo que era un viernes, pasé todo el fin de semana leyendo la histeria de Freud como pude, encontrando los textos de Freud. Y el psiquiatra determinó que iba a estar internada un mes en una clínica psiquiátrica. Yo en esa época tenía un Citroën, tendría niños muy chicos. Y decidí que iba a ir a darle la sesión, no me acuerdo, quizá al principio todos los días, después, pero empecé a trabajar con lo que Freud me enseñó. Y el caso de un vuelco absoluto. Absoluto. Pero leí, porque en ese momento, claro que estaba en análisis, porque estuve siempre, pero digo, era la lectura necesaria, esa lectura kleiniana, generaba ruido y no me orientaba en nada. Eran las lecciones que me daban los controles, porque controlé mucho con un par de kleinianos. Entonces eran como lecciones, tenés que decirle esto, yo por acá, por allá. Bueno. Entonces ahí fue uno de los grandes aldabonazos de mi vida. No, yo no quería una transferencia que fuera un campo de batalla. Me daba mucho, ¿cómo puedo decirles? No era eso no estaba bien, no podía ser. Eso no podía ser. Entonces entré en una referencia freudiana que me permitió en poco tiempo encontrarme con el programa de lectura de Freud de Mazzotta. Entonces, nada que ver.
Pero les quiero contar esto porque hay momentos decisivos en nuestra práctica que se juega nuestra intuición. Uno dice, no, esto está mal, no voy a preguntar a nadie, acá pasa algo. Ahora, después voy a preguntar, ¿qué pasa? Tengo que hacer una lectura de lo que pasa. Pero hay que prestar mucha atención y no quedarse embobados sin saber qué hacer. No. Ahí está la práctica de cada uno, las dificultades, porque los pacientes son uno por uno y a veces las dificultades son inmensas, inmensas, porque vienen desde posiciones subjetivas totalmente contrarias a lo que podría ser el dispositivo analítico. Y entonces es un trabajo paciente, pequeño, que hay que hacerlo, hay que hacerlo. Bien, no es nada fácil. Bien, dicho esto, voy a avanzar con la clase a un punto absolutamente fundamental. Dice acá, habla de la profunda ambigüedad de todo lo que dice el paciente. La profunda ambigüedad de todo lo que dice el paciente. Porque siempre tiene dos caras. Porque siempre está lo que dice y lo que yo puedo leer en lo que dice. El enunciado es lo que se dice. La enunciación es desde donde se dice. Y eso hay que leerlo. La palabra lectura no está en esta clase, pero yo creo que en esta clase la palabra lectura es absolutamente necesaria, porque cuando el amigo le dice, yo me voy a Lemberg, esto está en Freud, cuando el amigo le dice, yo me voy a Lemberg, ¿qué lectura tuvo que hacer el otro para decir, ¿por qué me dice que vas a Lemberg para que yo me crea que vas a Cracovia? Porque en realidad vas a Lemberg. Eso es una operación de lectura, de la enunciación. El enunciado se presenta. Yo puedo leer en el enunciado, esta sería la respuesta correcta a la pregunta de Martín, que yo tengo que esperar obtener de los enunciados la enunciación. Tengo que poder leer. Pongo un ejemplo inventado que seguramente lo tienen en su práctica. Alguien viene y dice, yo esperé y nunca vino nada de mi tal o de cual. ¿No? Alguien se manifiesta en un profundo drama de la vida porque nunca le dieron lo que esperaba. Enunciados. ¿Cuál es la enunciación? Gozo de no tener nada. ¿Qué le voy a decir a mi paciente? Según el momento en que se encuentra, esto es muy al principio, evidentemente, ¿no? Le pregunté a alguien, por ejemplo, cuando habla de algo que le hizo su pariente, que le prometió algo y no se lo dio, ¿no? ¿Y usted qué hizo? ¿No se enojó? ¿No pataleó? ¿No? Es una intervención buscada, porque yo ya escuché bastantes cosas como para saber que es así. Pero no logro interesarla en la causa, de que todo el padecimiento que trae tiene causa. ¿Pero qué causa? Causa de goce tiene. La causa del deseo está empantanada en el goce. Su carrera no funciona, su vida es con el marido del cual se ha enamorado y todo muy bien, pero es muy infeliz, profundamente feliz. ¿Cómo llegar a esta mujer a comprender que está realmente encajada obteniendo goce de su insatisfacción? Y con la enunciación, pescando,
No, dice, no, pero imagínese, me dice, una nena de 10 años. No, digo, a veces la nena de 10 años habla mucho, hace mucho ruido. Ah, pero entonces él va a pensar que yo, ¡pah! Ya está. Él va a pensar que yo. Ahí estamos en el terreno. El analista tiene mucho para hacer ahí, ¿no? Resulta cuánto miedo a lo que el otro va a pensar de mí, cómo yo vivo de la aprobación del otro. Y ahí estamos, enunciado, enunciación, es tan sencillo, como siempre digo, una vez que se va comprendido. Entonces Lacan ahí dice que por el camino del engaño, el analista puede decir, tú dices la verdad. Tú dices la verdad, estás esperando y no haces nada. Ah, es totalmente verdad eso. ¿Qué hacemos con esa verdad? Por el camino del engaño, porque me quiere convencer de que esa verdad es la verdad de su ser. Sí, siempre es la verdad del ser, no hay nada más mentiroso que la verdad del ser. Entonces, justamente porque quiere ser, necesita que el otro avale, es muy chiquita, cada movimiento, por eso está inmovilizada completamente, y es una persona con un gran talento, y no puede, y no puede, y no puede, y no puede, y no puede. Creo que solo esta pequeña cosa que les cuento, que ni siquiera es una viñeta, porque esto sucede muchas veces, basta eso para darnos cuenta de cómo funciona el enunciado y la enunciación. Cuando Lacan pone como en francés es posible el je y el moi, es tan simple como esto. El je es, Lacan dice el shifter, o sea, es como el embrague. Cuando yo hablo, ya embrago para el lado del lenguaje. No sería lo mismo si yo les contara un delirio. Eso funcionaría de otro lado, pero resulta que cuando hablamos normalmente, simplemente, como estamos hablando, no tengo que hacer ningún esfuerzo para ser correcta en la gramática y para decir cosas que me entiendan, que están dentro del campo del lenguaje común. Eso es el que me lleva. Hay un organizador que ya está organizado y que me conduce. Eso es el je. En francés, castellano hay solamente yo para las dos cosas. Pero resulta que cuando me desdoblo en la división, cuando resulta que le hablo al analista, ahí hay alguien que puede leer un poco más allá de lo que le dicen. ¿No? ¿Qué pasó? A veces es la pregunta. Dígame más, hábleme más de eso. Y es ahí cuando se puede atrapar, donde el sujeto se reconoce en esa verdad de una pasividad por la cual ella no tiene que hacer nada por su vida, nada, hasta que el otro no le dé lo que precisa, lo que necesita. Todo puede esperar, aunque sea a costa de un sufrimiento brutal. Bueno, nosotros al sufrimiento le llamamos goce. Es muy difícil de comprender, porque hay beneficio de goce, hay satisfacción. Y eso uno a veces comete el error, muy al principio, de decir al paciente, eso es goce, y no entienden nada. Dice, ¿cómo yo? ¿Usted me quiere decir que yo disfruto? No, no disfruta en absoluto en el plano consciente. Claro que goza esta mujer, como aquella en el fondo de la sala del hospital, era una actriz dramática de primer orden. Entonces, y esta otra también, esta señora que alguna vez vino, escuché como tantas otras y otros, donde lo único que generalmente el obsesivo hace otro recorrido, pero el dramatismo de la neurosis es lo que va a ser atravesado por esta estructura de enunciado, enunciación. Van a ver en una página, no me acuerdo el número, 140 y pico,
una página donde Lacan hace unos dibujitos. Se sientan un ratito con lápiz y papel. ¿Qué quiere decir? Que justamente el enunciado, y él habla de Descartes ahí, Descartes cuando dice pienso, luego existo, tenía un tremendo deseo, estaba harto de que le enseñaran cosas masticadas, sabidas, dogmáticas. Descartes, sujeto, esas son las cosas que le pasan a algunos. Gente que pasa toda la vida sin necesidad de encontrarse nunca con ese sujeto que irrumpe en la cadena, que pide más, que pide otra cosa, molesta. Es el sujeto del psicoanálisis. Porque de una familia, no sé, con un signo claro de tradición y demás, sale uno que dice, no, esto para mí no es, fuera. Con todo el costo que eso puede tener. Entonces el sujeto del psicoanálisis es impredecible, aparece donde aparece. ¿Dónde aparece? Donde rompe, te podría decir que rompe las pelotas, rompe la cadena en lo más frágil, donde puede meterse, protesta, dice no quiero. Lucifer, non serviam, no voy a servir a ningún dios. Eso es lo indestructible del deseo, que muchas veces ni siquiera no se le da oportunidad. ¿No? Todo el mundo tiene una marca de origen, un deseo indestructible que puede estar perfectamente oculto, tapado, apelmazado, guardado, negado, disfrazado de mil maneras. Pero resulta que hay sujetos que no se conforman. No se conforman con esas terapias de explicaciones y de arreglar la vida y demás. No, no hay caso, no. Y esos son los que buscan un analista. Y que a veces, yo soy testigo, son peregrinaciones, porque ese analista no se encuentra. Porque el analista es el que va por la vía de la negociación. Que cuando recibe un enunciado, cuando dice pienso, luego soy, cuando él en esa noche particular tiene esa iluminación, dice descreo de todo, es una posición metódica. Siempre le digo que fue a hacer una peregrinación a la Virgen de Loreto. Era profundamente creyente. Y 3 sueños que tuvo después, que los contó, y interesantísimos son los sueños de Descartes, los pueden buscar. Entonces, digo, lo que pasa es que Descartes con ese yo pienso, hizo un recorrido hacia el otro con mayúscula. Dijo, resulta que yo, es verdad, yo tengo la fórmula, yo pienso, pero ¿quién me asegura que esto es verdad? Y tuvo que ir a parar a un otro que no engaña. Al Dios de los filósofos fue a parar. El Dios de los filósofos era una postulación necesaria para estar seguros de que Dios no lo engañaba cuando él dijo yo pienso. Y dice Lacan, esta misma piedra, yo pienso, sin esta piedra no existiría el psicoanálisis. Porque esta piedra efectivamente encontró al sujeto. Y lo dice el mismo Descartes, dice el sujeto del acto de pensar, atención, no lo dijo Lacan, el que le era Descartes, el sujeto del acto de pensar, literalmente, más allá de sus pensamientos, de sus cogitaciones y de sus fantasías. ¿Se dan cuenta lo que hizo Descartes? Pescó el sujeto del acto de pensar. Por eso el trabajo del analista no es con la subjetividad. La subjetividad es todo el conjunto de los pensamientos, fantasías, fantasmas, saberes, conocimientos. Todo eso es la subjetividad. Todo eso no es el sujeto
ni el de Descartes, ni el del psicoanálisis, que es el mismo. Este sujeto que Descartes lo lanzó a la ciencia, porque fue un científico de primer orden. El momento filosófico fue este, después se dedicó a la ciencia absolutamente. Y genial, es un genio. Algo así como que toda la matemática contemporánea y toda la cuestión de la informática y demás, empezó con Descartes. Era un genio matemático. Pero ese genio hizo así, agarró al sujeto y viró hacia el otro del saber científico. Viene Freud, toma ese sujeto cartesiano, ese sujeto, no otro. Por eso Lacan dice es el mismo, el sujeto de la ciencia y el sujeto del psicoanálisis. ¿Por qué es el mismo? Como hablamos con el que amo, siempre vamos a parar a lo mismo. Hay una posibilidad de que ese sujeto que rompe la cadena, que irrumpe, se convierta en un científico. El deseo lo lleva a otro, lo conduce al arte. Ese sujeto, ya dijimos antes, es el que es causa de deseo. Es decir, hay alguien causado por un deseo irreductible, y Lacan le llamó sujeto al acto por el cual ese deseo irreductible que viene de más atrás, ese sujeto irreductible, ese deseo irreductible, provoca esto que llamamos sujeto, el golpe en la cadena significante, la ranura. Non serviam. Para bien o para mal, porque después depende qué se hace con eso. Descartes hizo una cosa. Para el psicoanálisis, ¿qué hizo Freud? Dice que el cogito freudiano es yo miento. Yo miento. ¿Qué quiere decir con eso? Es todo el campo del psicoanálisis, que yo digo la verdad mintiendo. Que hablando desde un yo ignorante, enunciado, resulta que ahí donde yo me presento como un yo afirmado, algo viene a perturbarme. Algo me perturba. No estoy contento, no estoy conforme. Que eso vaya a parar a un análisis, no está escrito. Hay gente que anda girando por la vida y por el mundo eternamente y nunca saben qué quieren, a dónde van, cuál es el rumbo, o prueban diferentes cosas, o están en una finalmente, pero dicen no es lo que yo quería. Esto es el mundo, no tengo que dar ninguna explicación más. Voy a hablar del psicoanálisis. Cuando entonces el analista sabe que en los enunciados tiene que escuchar la enunciación. Eso me dice, pero ¿qué voy a leer yo ahí de la búsqueda de una satisfacción imposible? ¿Qué voy a leer yo ahí de la división del sujeto? ¿Qué voy a leer ahí yo de que resulta que desde que nací, desde que entré en un campo de lenguaje, sin saber nada y sin poder estar en absoluto en ese campo de lenguaje, pero bombardeado por el campo de lenguaje, y un buen día me encontré con la imagen especular y un mundo de objetos. Y si antes balbuceaba, ahora voy a poder empezar a hablar. Y después voy a ir a la escuela, siempre digo eso. Freud tiene una preciosa, creo que en el Porvenir de la Ilusión, un precioso comentario sobre el momento en que el niño toma la posición erecta. Se para, mira el mundo desde sus ojos, se pone de pie y dice Freud, hay un acontecimiento ahí. Pero, como siempre decimos, una vez que se entra en el campo de la palabra y el lenguaje, ¿qué pasa? Que el deseo indestructible, que la pulsión, que
búsqueda de satisfacción va a parar al otro de la demanda y el deseo, que ya no es el deseo irreductible que está antes, ya es el deseo alienado a la demanda del otro, como esta niña que les conté. Ya su deseo quedó alienado. Y lo lamentable de este caso es que esta mujer estuvo 15 años con un analista. Y no es un cuento que les cuento. ¿Y qué pasó en esos 15 años? Y siguió tratando de conformarse porque su padre era un hijo de puta y entonces ella, la política del analista era que ella aceptara a ese padre. Hay un padre hijo de puta ahí, qué sé yo, que verlo. No son los términos en los que nosotros nos manejamos, no son los términos de la moral. Habrá una lectura del lazo entre ella y su padre. Habrá algún vislumbre del goce de ese padre, más que eso. Entonces, digo, todo el secreto es el sujeto dividido. Cuando entra en el lenguaje, el otro lo llama, la mamá le dice, nene, es enseñado. Pero, como dice Lacan en el seminario de la identificación, cada vez que se nombra a sí mismo, o que habla, no sabe que deja atrás su nombre de goce. No sabe que está sobredeterminado en el goce. Y que esa sobredeterminación no es otra cosa que el irreductible deseo que se origina allá, pero después vienen las envolturas, la cultura. Cuando lean El porvenir de una ilusión de Freud, verán eso, ¿no? Es decir, cómo la cultura va envolviendo, empieza el tenés que, el deberías, el tu abuelo, estás destinado, estás equivocado, por ahí no es, todo. Vienen las envolturas. Y hay envolturas más o menos densas, hay envolturas menos envolventes, hay sujetos más receptivos, hay sujetos más indomables. Nosotros no podemos decir nada de los tratamientos de los demás. Yo puedo decir que alguien me viene a ver después de muchísimos años de creer en la maldad del padre. Mientras cree en la maldad del padre, eso es lo único que me importa. No tengo otra crítica para hacer. Pero si alguien pasa años, como llegó a verme a mí, convencido de la maldad del padre, ¿qué lugar hay para saber algo del propio deseo? Ninguno. Por eso se puede llegar, después de 15 años, a seguir llorando por la misma pena del mal padre. Me detengo en estas cosas que son son muy reales, son muy sencillas y son de la práctica común, no son casos, de ningún modo. Esto con distintos aspectos, ¿eh? Donde esté la neurosis va a estar esto. Bien, entonces, hay un punto donde Lacan habla de que, dos cosas, el sujeto dividido, por eso Lacan lo escribe ese barrado, porque se supone, Lacan lo dice en Literateur, creo, que es como un pollo partido en dos mitades. Va por la vida con esa parte de sí que desconoce y que puede vivir con eso, eso es del orden de la causa explicada. Soy así porque mi familia, soy así por... Lacan menciona el ragunario, acá. Dice que el sujeto que entra en el lenguaje está constituido como segundo con respecto al ragunario. No me voy a entretener en esto. Ya lo hemos dicho muchas veces. El sujeto de la palabra ya recibió una marca. Entra al lenguaje
condicionado por un modo de gozar. Y ahí, del lado de la marca, el modo de gozar, Lacan lo escribe con la letra A. Porque si la marca es antes de que ese sujeto hable, está siempre activa y va a determinar el modo como va a entrar en el campo del lenguaje. Siempre les digo, observen a los niños en un cumpleaños de 2 o 3 años. Pierdan tiempo mirándolos y van a sacar grandes lecciones. Entonces, antes de que hable, lleva una marca de goce. Eso en sus manifestaciones en el mundo, es el objeto A, que no es nada. Es una manera de ponerle una letra a algo que es nada más que los efectos de una marca. Eso es el objeto A. Y nos enrollamos a veces inútilmente. Bueno. Lacan habla acá del grafo también. Si ustedes quieren trabajar un poquito sobre el grafo, yo me siento en estas reuniones, por eso no le llamo clases tampoco, no tengo pizarrón, no tengo elementos. La topología que hay en este seminario va a depender de la curiosidad de ustedes. Yo siempre haré lo que hago siempre, tratar de que se la imaginen. Ahora lo voy a hacer también. Tratar de que se imaginen, porque eso me enseñó Lacan en el seminario 21. No se imaginen fantasmáticamente, imaginen como el que imaginó alguna vez que podía existir tal cosa y empezó a hacer las fórmulas. Es la intuición matemática, dice Lacan, es un ejemplo de eso. El tipo intuye que eso debe haber un modo de hacerlo, ¿no? Y nosotros también tenemos que usar la intuición cuando estamos frente a la topología. Y yo voy a usarla para tratar de transmitirles algo con muy poquitos elementos. El grafo de Lacan lo pueden estudiar los que quieran hacerlo en su versión del sujeto dialéctica del deseo. Es un escrito de Lacan, está en los escritos 2. Y es un texto, yo he trabajado años esos textos, pero años, porque eran muy difíciles en esa época, para mí y para todos. Entonces, tienen ahí la construcción del grafo de Lacan. También está en seminarios, pero eso es una construcción del grafo. Y en el seminario 6, yo alguna vez les dije que hay un trabajo mío en el Sigma sobre, ni me acuerdo cómo se llama, pero digo, es muy rico el grafo, pero lo que acá nos interesa del grafo es lo que estamos hablando. ¿Cómo explica el grafo el enunciado de enunciación? Sencillo, hay un campo de lenguaje disponible para el yo. Un arco dentro del lenguaje, que es un arco grande, que viene en esta dirección. Está atravesado por 2 líneas. Ahí ya entra el sujeto que está hablando. ¿Cómo entró en el discurso del otro? Línea de abajo. Y entrar en el discurso del otro, ¿qué supuso? Y ser educado por el otro. Todo lo que está en el campo de las relaciones sociales, las relaciones especulares, los más altos, los más bajos, los más lindos, los ricos, los pobres, todo lo que sea el mundo simbólico, imaginario, de la vida cotidiana, está debajo de la barra que corta. Ahora, ¿por qué hay una barra arriba? Porque al niño, ya entrando en el lenguaje, ya en condición de sujeto dividido, le pasa de todo. Le pasa de todo que no puede decir, pero no porque no quiero, porque todo eso que ha vivido antes de la barradura del sujeto, de la entrada en el campo del otro, todo eso que está antes, se anima en el cuerpo. Y ahí está la inhibición, el síntoma y la angustia freudianas. Todo lo que va a parar no se sabe a dónde, pero que no
no saldrá de la boca del niño, ni del adolescente, ni de nadie, a menos que se analice y empiecen a aparecer estos elementos que fueron rechazados del campo del otro. Todas las experiencias sexuales de un pendejo de 11 años, ¿a quién se las cuenta? Y a veces se las cuenta a un amigo, no cuenta nada, porque la experiencia, lo que es el campo de la experiencia, atraviesa el cuerpo y no hay palabras en el lenguaje para eso. Esto es lo que Lacan va a terminar llamando el goce femenino. ¿Por qué femenino? Porque escapa al campo de lo razonable, de lo que el lenguaje puede comprender, de lo que el lenguaje puede decir, de lo que el lenguaje, salvo en las orillas de la poesía o del arte, donde aparecen cosas extrañísimas, pero que tampoco se pueden nombrar. A veces el artista cree que eso es lo real, lo que no puede nombrar. No, hay millones de cosas en el campo del lenguaje que no se pueden nombrar y que podrían pasar a la palabra, en un análisis. En un análisis. ¿Por qué? Porque el sujeto de la enunciación lo va a permitir. Escuchar algo más allá. Pero, bien. Estoy mirando el reloj, quiero avanzar y llegar a una cuestión. Entonces, Lacan, cuando entra al parágrafo, por eso, por todo lo que acabo de decir, Lacan dice, no confundan el sujeto dividido con el objeto A. Todo lo que hablamos del quiasmo está hablado, y si han podido escucharlo, creo que estamos orientados. Entonces, ahora, Lacan habla, cuando entra al parágrafo 3, de los test, de la psicología, del yo, de todas esas cosas que también circulaban en su época. Acá circularon muchísimo más en otro tiempo, siguen circulando, porque acá se produjo una verdadera psicologización del psicoanálisis. Pero, dejando de lado todo eso, Lacan lo que dice es que todo eso es la psicología, no es el psicoanálisis. Sin embargo, hay un término que él rescata de esa psicología del yo, que es muy amplia, que hay muchísimos autores, más y menos valiosos, son todos los post-freudianos. Vuelvo a decirle, hay un trabajo de Miller muy importante sobre esto, en la experiencia de lo real en la práctica analítica. Ahí hay mucho Freud y mucho post-freudiano y se aprende muchísimo. Dejo eso de lado. Entonces, no confundir el sujeto dividido, que es este que ataca la cadena en lo más frágil de un binarismo, se manifiesta su modo de gozar en el mundo, pero si bien abre esa ranura, eso pasa al campo del otro, siempre. Porque viene la maestra y dice, este chico es demasiado rebelde, yo sé, o viene... O sea, ese sujeto que se manifiesta en los chicos de 4, 5, 6 años, uno los ve, pero después viene la lechada de cemento, como digo yo, poco a poco. La culpa, las creencias, la buena educación, la escuela, ¿qué va a decir tu tía Aurora, como digo siempre? Y ahí vienen las envolturas y las envolturas y las envolturas de ese sujeto dividido. Y sigue siendo un sujeto dividido, pero envuelto en las envolturas del fantasma, y a lo mejor quizá aquejado por un síntoma, o varios, o lo que sea. Entonces, lo que Lacan dice es que un término que él quiere rescatar de ahí es el objeto interno y el objeto interno, que puede ser bueno o malo. Es una categoría que manejan. Vuelvo a decir, nosotros no estamos estudiando eso. Pero es una categoría que manejan, el objeto interno, que puede ser bueno o malo. O lleva por el mal camino del síntoma, o sostiene un yo acomodado.
que el enunciado siempre tiende a eso, a acomodar las cosas. Entonces, Lacan dice que esos son esquemas de rectificación de la ilusión, que tienen mucho poder, muchos psicólogos trabajan con eso. Rectificar la ilusión y hacer que el yo padezca menos de sus ilusiones. Un trabajo que se hace. ¿Por qué Lacan dice que la psicoterapia conduce a lo peor? Porque cambia las envolturas, pero no aparece el sujeto, no aparece la dimensión de lo real en ningún caso. Son nuevos arreglos simbólico-imaginarios, nuevos semblantes. Como yo decía, en una época vienen con una libreta y se van con otra, con algunas acomodaciones, vamos a decir. Lacan quiere manifestarse acá contra eso, y entonces dice que si la repetición es la repetición de un fracaso, si siempre repite algo fallido, la transferencia por sí sola no alcanza. Y hay análisis de 20 o 30 años con muy buena transferencia, con transferencia positiva. La transferencia es un medio. Y Lacan dice más, en el seminario 21 dice es un resultado. Según se manejen los elementos en presencia, ahora de otro modo, según se manejen estos elementos que todo psicoanalista maneja desde Freud, siempre que se manejen estos elementos, resulta la transferencia. Si el analista muestra saber algo del síntoma, de la repetición, de las cosas que le pasan a su paciente, esa transferencia puede durar muchísimos años, establecerse muy bien, y el supuesto analizante estar muy confortado por el analista, que lo apoya, lo acompaña en todo momento. Bien. Lacan dice que entonces, mientras esto sucede, mientras el analista y el paciente están arreglando la vida, el objeto A está tapando la salida del inconsciente en un aparejito de pesca que se llama NASA. Es un artilugio de pesca. Entonces, ¿cuál es el chiste de la NASA? Lo tiran al agua. Yo he visto estas cosas, he visto el tangón cuando se recogían los peces al andar el barco. Bueno, entonces, ¿qué es la NASA? Los peces entran en una especie de canasta redonda, los peces entran y cuando quieren salir no pueden, están atascados. Entonces dice Lacan que la NASA es una cosa elemental, él no se detiene mucho en eso, pero es para dar a entender eso, que mientras haya satisfacciones agregadas en la experiencia, no es una experiencia, en un tratamiento analítico bastante confortable, el objeto A va a seguir gozando su goce, va a encontrar la manera de mantener en actividad su modo de gozar. Y eso sucede cuando alguien viene después de muchos años de análisis con un goce intocado, eso es la NASA. Hay un sufrimiento ahí que no aflojó ni un poco. O un dolor, o una desazón, o una inhibición, o una angustia que no aflojó nada. Ahí está el objeto tapando la salida y el analista se ha entretenido con su saber, porque sabe, ¿cómo no va a saber? Son analistas que saben, ¿cómo no van a saber? Ahora, la pregunta está al principio de todo. ¿Qué causa al analista? ¿Cuál es el objeto causa de uno que se sienta en ese sillón? ¿Ustedes creen que sabemos cuál es el objeto causa? Por empezar, dice Lacan, el deseo del analista no es un deseo puro. Siempre se mezcla hojarasca ahí.
Pero hay un deseo del analista, solo se llama deseo del analista cuando sabe que tiene que ir más allá de lo que le dicen, a buscar las fuentes de satisfacción. Y si no sabe hacer ese trabajo, o él no está causado a ir siempre una vuelta más, si es lo que quiere satisfacer, aunque no lo sepa, puede ser que encuentre que esté causado a satisfacerse, a satisfacer su curiosidad, a aumentar su ser, hacer el bien, ayudar a la gente. Hay miles de posibilidades de estar causado por algo que está infectado por el fantasma. Eso solo se soluciona con un buen análisis. Y el buen análisis hay que ver quién lo tolera y quién lo hace. Las dos cosas. El buen análisis hay que ver dónde puede producirse. Necesita muchas cosas para producirse el buen análisis. No es una casualidad un buen análisis. Entonces, todo esto está advirtiendo Lacan. De todo esto está advirtiendo. Entonces, esta clase, y voy a tomar los últimos minutos para esto, esta clase va a desembocar en esto. Donde el sujeto se ve, yo les hago una pregunta. ¿No hay un verse que no es del espejo? ¿O el único verse que tienen es mirarse al espejo? Desde donde el sujeto se ve, no es desde donde se mira. Se mira en el espejo plano. Se encuentra donde están sus dolores, sus angustias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, dice Lacan, donde el sujeto se ve en el espejo, pongámoslo así, porque son términos siempre equívocos, donde el sujeto, si el sujeto donde se ve es en el espejo plano, si se ve en el espejo plano, es una cosa. Si puede encontrarse donde está su consistencia de goce, en su cuerpo, vuelvo a decir, pongo porque los tres de Freud resumen todo, inhibición, síntoma y angustia, que es lo que no aparece en el espejo plano. Por eso lo social siempre se maneja con el espejo plano. Estás espléndida, etcétera, etcétera, etcétera. O me vuelvo loco, soy fea, y entonces ¿quién me va a mirar? El espejo plano es un magnífico lugar para fabricar fantasmas, a favor y en contra de uno. La cuestión es que ahí, dice Lacan, donde yo me veo en un espejo plano, no es donde yo estoy. No es donde está mi existencia. No es ahí, no hay nada real en el espejo plano, más que la satisfacción que obtengo con el espejo plano. Ahí está lo real del goce. Pero entonces, ¿desde dónde me miro? Si voy al espejo plano, voy a la perspectiva geometral, y a través del ojo que va a la perspectiva geometral, yo resulta que acomodo mi yo ideal al ideal del yo, donde quiera que lo quiera poner. Yo me pongo una cota, un ideal del yo, en el campo del otro, y trato de acomodar, como dijo aquella mujer, si yo me hubiese enojado por la traición que me hizo por esto que prometió y no cumplió, hubiera pensado que yo era una niña tal o cual. Entonces, todas las acomodaciones en el espejo plano, acuérdense del quiasmo siempre, y las acomodaciones en el campo geometral, en el campo de la representación, son el camino del engaño obligado,
porque todos vamos por ahí. A menos que inhibición, síntomas de angustia perturben nuestra relación con el campo especular, de las relaciones especulares, el pequeño espejo. Mientras algo no perturba al yo, no tiene más que caminar un rato por la calle. Mientras el yo está más o menos acomodado a su fantasma, todo irá más o menos bien. O se encontrará causa para todo. Todo tiene una causa, todo es explicable, las cosas se acomodan. Campo del psicoanálisis, cuando inhibición, síntoma y angustia se convierten en un tormento para un sujeto. Y ahí la única vía que tenemos es enunciado-enunciación. Lacan hace una referencia, y no quiero terminar sin tomarla porque es muy importante. Lacan hace una referencia a un texto de él, que es el informe de Daniel, observación sobre el informe de Daniel Lagache. Está en los escritos 2, página 627. Otro trabajo que hemos trabajado muchísimo, muchísimo, se ve en el libro, eso, las marcas, ¿no? La desesperación por comprender. Entonces, la advertencia que hay en una nota en la primera página es que la idea de Daniel Lagache, de acuerdo con el estructuralismo de la época, él creía que con la teoría de conjuntos uno podía tener todos los fenómenos psíquicos en un conjunto estructurado. Y Lacan le dice no, no es así. O sea que esta observación que le hace a Lagache dice que descuida un modo de la estructura, lo que hace la combinatoria pura y simple del significante. ¿Qué quiere decir la combinatoria pura y simple? Que cuando el sujeto irrumpe en la cadena, cambia la combinatoria. Lo que para la vecina es maravilloso, a él le parece una porquería. Pongo un ejemplo absolutamente banal, pero es así. Es así. La combinatoria hace imposible que encerremos la vida psíquica en un conjunto cerrado, imposible. Siempre puede haber un significante más que perturba, siempre puede haber un significante más que explica, siempre puede haber un significante más que desordena todo. Todavía Lacan no habla de lo real acá. Entonces dice, ahí se presenta donde está el sujeto del significante, el sujeto que habla, el sujeto que dispone del lenguaje. Nunca les hablé del significante, y lo he dado por supuesto, pero en algún momento lo haremos. Cuando hablemos de la pulsión vamos a tener que hacerlo. Entonces, dice Lacan, ahí se presenta la estructura no como modelo teórico, sino como la máquina original que pone en escena al sujeto, todo lo que hemos estado hablando. Esa máquina original, una marca, un goce, un sujeto hablante que entra en el campo de la palabra y que se presenta en el campo de la palabra de maneras no predecibles. Nadie puede predecir el derrotero que va a seguir un niño en los años de su crecimiento. Entonces, nada de conjunto cerrado. Y entonces ahí, Lacan, dos palabras, dice, pone dos palabras, proyección e introyección, y las rescata. Dice, estas palabras que han sido muy usadas en el psicoanálisis tienen un gran valor. Porque dice, cuando hablamos de proyección, de lo que estamos hablando es del peso que adquiere la imagen. ¿Qué quiere decir proyección? Que la imagen adquiere un enorme valor de goce. Entonces yo pongo en la imagen lo que quiero. En el amor se ve mucho. Y después va y le pregunta a la madre, ¿te parece que le gusto? Proyección.
Función de lo imaginario, dice Lacan acá, informe de Lagache, página 635. Y en el extremo opuesto de la imagen viene a instalarse un índice. En el extremo opuesto de la imagen viene a instalarse un índice. Se instala algún significante para designar el agujero que hay en el corazón del ser. Miren si ya no es Lacan, Lacan del que estamos hablando. El último Lacan. Freud, siempre estamos buscando esa ultimidad, ese borde donde... Y en eso hay tanta confusión, porque alguien viene el neurótico y dice, no, porque el análisis llega a un agujero. ¿Qué quiere decir agujero? Es el agujero. No quiere decir otra cosa, que al final del análisis se llega a lo que hay de uno, más allá de las palabras. Lo que hay de mí. ¿Qué es el agujero? Lo que no puedo decir con palabras, eso es el agujero. No es ningún agujero, eso siempre es un fantasma neurótico. El vacío, el abismo, la nada, el agujero, las pavadas. Es una pura lógica. El análisis termina cuando no hay más palabras, pero uno ya con las palabras pudo librarse del fantasma y pudo nombrar esos bordes donde ya no hay tantas palabras, son pocas, pero sirven, porque el sujeto cada vez está más libre de sus inhibiciones, síntomas, angustias, cada vez está más contento. Eso es un buen fin de análisis. No siempre es así. También se interrumpen antes de tiempo, etc. Y además que los sujetos, vuelvo a decir, no todos quieren analizarse de la misma manera. Nada más, es simple. Las diferencias son imponderables, porque no son diferencias binarias infinitas. Entonces, que no quería dejar pasar eso. Introyección, función de lo simbólico. Proyección, función del imaginario. Introyección, función de lo simbólico, que lleva por el lado de la enunciación al borde de lo imposible de decir. Y para terminar, ahora sí tengo que terminar, me voy a tomar 5 minutos. ¿Cómo termina esta clase? Y justamente, la clase termina diciendo que la transferencia no debe, es un medio, pero no debe confundirse con un simple medio. Porque cuando se confunde la transferencia con un medio, se trabaja muy bien con la transferencia a favor. Está bárbaro. Pero eso permite la falsa terminación del análisis. Porque cuando en esos largos análisis el analista hace mucho bien a su paciente, el paciente termina, cuando termina, porque hay análisis que no termina nunca, el paciente se va identificando a las palabras del analista. Es simple. Como se identificó a las palabras de la madre, o del padre, o del maestro, o de alguien que le dijo no sé qué cosa en qué momento de la vida, ahora, en un largo trayecto, se va identificando a las palabras del analista. Va encontrando causas, va encontrando explicaciones, va encontrando, la vida se tranquiliza muchísimo, la vida mejora muchísimo con este buen acompañamiento, pero dice Lacan que esos análisis persiguen la rectificación realizante. Palabras raras, pero entiendo que quieren decir que rectificación es ponerse a buen tono con el yo y con el ambiente, y además realizante, es decir, que efectivamente el sujeto se acomode bien a la vida, lo cual no está nada mal. Simplemente, y a veces terminan esos análisis, se agradecen mucho porque la vida ha mejorado enormemente. Pero todo va a depender de si la repetición, que como siempre digo, no perdona, mantenga su toque de real en la vida. Pero también hay muy buenos recursos para tapar eso. O decir, bueno, ya está bien, me conformo, soy así, etc. Pero lo que Lacan está haciendo acá es una rectificación general de la teoría analítica.
No es que nos está haciendo el bien o está haciendo el bien a alguien. Él está totalmente apremiado por el deseo de llegar al psicoanálisis, a ese borde freudiano, ni más ni menos. Entonces, tomé una pequeña frase: lo que pasa en el interior del sujeto, todavía es el interior del sujeto, solo se realiza afuera, en el lugar del otro. Y el objeto que obtura la NASA nunca es pasivo, está siempre gozando, está siempre en actividad. ¿Por qué traje el informe de Lagache? Porque Lagache nos remite al, y está en el libro, nos remite a un artilugio, un esquema óptico. Nos hemos roto la cabeza y es simplísimo el tema. Es eso que les acabo de decir. Si el ojo está puesto en el espejo, no tienen más que mirarlo, el ojo está puesto en el espejo, y eso es lo que sucede cuando tenemos un yo, eso es inexorable, es nuestra limitadísima condición. Entonces, cuando la mirada va al campo visual, al campo de la perspectiva, todo se va a desarrollar, cuando el sujeto entra en la palabra, todo se va a desarrollar mientras sea posible en términos de la representación. Y ahí va a estar el ideal del yo y el yo ideal acomodándose. Y lo que hay en este esquema es que dice Lacan que en realidad lo real del cuerpo, lo real que atraviesa un cuerpo, lo real del goce, está en otra parte y no tiene una forma tan bonita. No se arma el cuadro de la belleza o el cuadro de estoy excluido de la belleza, no se arma el cuadro neurótico. El cuadro neurótico se arma en la relación especular. Cuando el sujeto sale de la relación especular, tenemos un más allá de la verdad verdadera, un más allá de la belleza, un más allá del bien, un más allá de todos esos ideales. El espejo, o por falta o por exceso, acompaña perfectamente bien. El campo de los ideales, lo que debería ser, lo que hay que ser, lo que no fui, lo que soy, lo que mi tía Aurora es. Un análisis, cuando viene a los bordes, viene justamente a estos bordes, donde yo no tengo nada que decir de mí. Yo tengo una manera cómica de decirlo. Cuando me salen cosas que hago y qué sé yo, me río sola y digo, soy Carmen. No tengo otra palabra. No tengo otra. Pero ni siquiera digo que es una cosa maravillosa. Cuando hago macanas, cuando hago algo me precipito, que toda la vida me precipitaba en algunas cosas. Y me río y digo, soy Carmen. ¿No? Eso está ahí. Pero ni me quita alegría, ni me quita ganas de vivir, ni me quita entusiasmo, ni me quita nada. Resulta que tengo algún saber de esto, que ya, para lo cual ya no tengo palabras, pero eso es un fin de análisis. Por eso el fin de análisis se prueba viviendo, nada más, no es una declaración. ¿No? Bueno, los dejo con esto. Bueno, Carmen, al momento tenemos 3 personas anotadas. El primero es Martín Damasceno. Martín, te habilito el micrófono. Hola, Carmen, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hubo un punto que me hizo un poco de ruido y con lo que había notado y con lo que dijiste a continuación, me sentí combinado a preguntar, que hablabas de que el deseo del analista o la causa del deseo del analista es buscar más allá de lo que le dicen, la causa del goce, ¿no? Pero también habías nombrado el deseo irreductible y cierta marca de goce previo a la entrada del lenguaje, y como opuesto a ese deseo irreductible, la búsqueda de la satisfacción en el otro de la demanda y el deseo, donde ese deseo ya es un deseo alienado. Entonces te quería preguntar, ¿qué relación, si es que la tienen, hay entre ese deseo irreductible y esa marca de goce?
Está muy bien porque por lo pronto maravilloso como escuchás. Pero es verdad que es fácil confundir estas cosas. El deseo reductible, lo que pasa es que también hay, y eso me puede pasar a mí, que uno, las enseñanzas de Lacan van transformando las mismas cosas en otros términos, permanentemente. Entonces, ¿saben por qué vacilo a veces? Porque aparecen unos cartelitos que no puedo leer porque me desconcentraría totalmente, y le tendría que decir a María que no los pase, en todo caso después los puedo leer. Porque cada vez que aparece un cartelito negro con un mensaje, yo no puedo leerlo, yo me desconcentro en cuanto yo estoy muy en lo que estoy diciendo y bien. Agradezco los cartelitos, no sé lo que dicen, sé que en general son saludos o agradecimientos, o sea, deben ser buenísimos, pero yo no los puedo leer mientras hablo. Sigo con Martín. Martín, en este momento, en este seminario, el deseo irreductible es que la forma de goce que se instaura por la entrada del significante en el sujeto, en este momento Lacan habla del rasgo unario, o sea, vino una marca, un uno. ¿Por qué se convirtió en marca? Porque tuvo efecto de goce. Eso vos lo habrás leído escrito, vos ves un S1, una coma y al lado A. Un significante amo, hay mucho que andar con esto, pero acá es esto. Un significante que lo vamos a encontrar en el seminario, un significante amo, un significante 1, que ¿por qué se convierte en marca? Porque al sujeto lo sacudió, no sabemos nunca cuál, ni qué, ni cuándo, ni cómo, pero sin duda que es el primer momento de la vida. Yo siempre cuento el caso de ese hijito mío de 2 o 3 días de vida, el ataque de terror que tuvo cuando escuchó una risa de sus tíos, estaban celebrando no sé qué, yo estaba con el niñito recién nacido, y se hizo un chiste, estábamos parados en medio de un patio. Y al niño esa risa le causó un estremecimiento. Yo no sé si eso yo puedo, como estamos hablando hoy, ponerlo como causa de otras cosas. Nunca lo sabré. Pero no puedo dejar de registrar que ese cuerpito se estremeció de pies a cabeza, que vino el llanto, que fue verdaderamente un terror del niño. Tenía 3 días, 4, y yo había vuelto al sanatorio esa semana. Entonces, esas marcas que desconocemos, tienen efectos de goce, no sabemos cuáles. Pero esos efectos de goce que Lacan escribe con la letra A, corresponden a una marca significante. Lacan dice, no hay nada antes del significante, nada para el ser que habla. El ser que habla va a entrar en el lenguaje si hay una marca, después Lacan lo va a decir con el nudo. Si se anuda cuerpo, lengua, con una matriz simbólica que permite hablar. Ahí Lacan pone el deseo indestructible en el sentido de que ese goce va a empujar, va a ser causa de deseo. Eso quiere decir Martín. Causa de deseo. Pero todo eso estamos hablando en teoría. Después, para llegar a eso en la práctica, necesitamos lectura del sujeto de la enunciación que nos va a dar pistas. Pero nada más. El sujeto indestructible es una posición freudiana. Freud habló, y Freud, pobre, se murió creyendo que él había fracasado porque el análisis tendría que llegar a saber cuál era el deseo indestructible. No. Deseo indestructible se llama a ese sujeto lanzado a hablar por una vía muy determinada. Y te vuelvo a repetir, anda a ver a los niños. Los que entraron bien al lenguaje, los que entraron mal, los que entran tarde, los que entran más temprano, lo que sea. Pero la entrada al lenguaje está absolutamente determinante.
esa experiencia de goce inicial puede ser absolutamente traumática, puede ser absolutamente negativa e impedir. No tenemos que hacernos fantasías. Deseo indestructible quiere decir una marca para siempre. Por eso es una quita de libertad total, de los sueños de libertad románticos. Lo que hay es una marca que te va a acompañar toda tu vida. La marca que te hace único. Cuando la gente buena dice, la marca, eres un único y irrepetible, esas cosas, palabras ampulosas que se dicen, único y irrepetible. Eso es una cosa tremenda, que seamos únicos y irrepetibles, porque somos efecto de una marca. Ahora bien, ese goce, ¿a dónde nos lleva? A Descartes lo llevó al laboratorio. A un amigo tuyo lo llevó a la Facultad de Ingeniería. Pero además, si hay un deseo indestructible que lo lleva en el gusto de la vida, lo estuvimos hablando con el objeto A, los atractivos de la vida, resulta que también lo puede llevar a fracasar, también lo puede llevar a padecer, también lo puede llevar a que elija las mujeres que lo hacen sufrir, también lo puede llevar a creer en la libertad y correr el mundo y no hacer nunca nada en su vida. Porque está el que el otro día leía un corto de Vito Dumas. El tipo se largaba, tenía un deseo indestructible de navegar, pero después diseñaba su barco y lo mejoraba y hacía cartas náuticas. Deseo indestructible. Otro hace lo mismo, sin rumbo, sin otro deseo que de ese movimiento. Entonces, deseo indestructible es una marca de goce. Nada más. Teoría del psicoanálisis. ¿Cómo se encarna? Sentate un día y ponete a ver tus amigos o toda la gente que te rodea y vas a empezar a descubrir cómo cada uno lleva una marca y que esa marca puede ser una marca favorable a la vida o puede ser una marca que no nos hace felices o una marca limitante o cuando se lleva en el cuerpo un defecto limitante o un defecto no limitante pero ofensivo para el narcisismo. No. El deseo indestructible es una marca de goce que predetermina una vida. Y después los casos son uno por uno, por uno, por uno. El deseo del analista. Separarlo. Resulta que de estos sujetos que van por la vida con su marca, hay algunos que van para el lado de la causa. Van por el lado de la causa. No se conforman, quieren saber algo más de por qué su propia marca. Quieren saber algo más de su destino en el mundo. Quieren saber por qué tomó tales caminos y no tales otros. Tiene preguntas que son imposibles de resolver, imposibles de contestar. Pero sin embargo, ¿cuál es la marca que lleva el psicoanálisis? Ah, esto que me pasa tiene causa. Ya está. Hay una causa. Una causa que me escapa. Y mientras yo no sepa lo que causa esto, que generalmente es un sufrimiento, inhibición, síntoma, angustia. Mientras yo no sepa algo de esta causa, no voy a estar bien. Entonces empieza la búsqueda. Y a lo mejor se encuentra con un psicólogo conductista, un psicoanalista del yo, con un psicoanalista kleiniano, con un lacaniano que no habla y que no le pasó nada, qué sé yo. No sé, pero la cuestión es que hay sujetos que no paran de buscar. Me inscribo.
Y no es un andar eterno sin rumbo. Es que algo de la causa, que es causa de deseo, se orienta con el discurso analítico, y ahí nos ponemos a estudiar psicoanálisis. Y ahí nos queremos analizar, y ahí fracasa un análisis, 2 análisis, 3 análisis. He dado testimonio yo de eso, y 4, y 5, y 6 análisis que fracasan. Pero el sujeto no para, no, en algún lado, y para eso leo el psicoanálisis, y leo los textos, los tengo subrayadísimos. En algún lado tiene que estar la experiencia analítica que me permita a mí ir al borde de esa causa inconocible, pero activa, que determinó tantas cosas en mi vida. Me importa la causa y llego a la causa vacía. Sé que nadie me va a explicar ninguna causa de nada, pero sé que me voy a ir aliviando de muchas cosas. Porque si el analista que está ahí, si yo estoy en el diván, supongamos, si el analista que está ahí no se engancha con la interpretación, el apuro por arreglar el yo, por arreglar la vida, si el analista empieza a guardar silencio cuando llega el momento de eso, si el analista puede oír, por eso digo, presten atención cuando les tiembla la oreja. Si al analista le tiembla la oreja en el momento justo, quizás es un corte de la sesión, pero ese corte de la sesión no es gratuito, porque el analizante oyó algo. Cuando lo quiera explicar ya lo perdió, es un instante, pero el instante de un antes y un después, que es cuando el acto del analista tocó en algún lugar, algo real. La prueba está en que la vida cambia y cambia y cambia y cambia y cambia, pero nadie lo puede predecir, ni cómo, ni cuándo, ni qué. Uno puede saber, con este análisis no voy a ningún lado, pero no voy a dejar de buscar otro, y me vuelvo a equivocar, y vuelvo a buscar, y vuelvo a buscar, y vuelvo a ir. Pero eso es cuando hay un deseo de la diferencia absoluta, dice Lacan. ¿Qué es el deseo de la diferencia absoluta? Está en este seminario. El deseo de llegar a ese lugar donde no hay más palabras. Eso es el deseo de la diferencia absoluta. Cuando llegamos a un lugar donde, bueno, no hay más palabras ni hacen falta. Ni hacen falta. Y si el analizante tiene tal lectura del psicoanálisis que lee su caso, se presenta al pase, etc. Bueno, eso son otras cosas, pero lo cierto es que lo que es un fin de análisis, un final, ¿final de qué? Final de creerse cosas. Le escuché decir a Leonardo Gorostiza en la presentación de mi libro, la forma más simple de lo que es el final de un análisis. Que uno cuando se embrolla ya sabe cómo desembrollarse. Y que uno cuando se embrolla tiene maneras de desembrollarse. Y desembrollarse es volver a estar uno en uno. Y eso es todo. Espero haberte aclarado algo, Martín. Vos me dirás. Bueno, Carmen, después te voy a mostrar cómo hacer para que no te aparezca el chat. Bueno, gracias. Es un problema de mi propia ignorancia, pero muy bien, muy bien. Pero es muy simple, después lo vamos a ver. Seguimos con Andrea Buscaldi. Andrea, te reinicio el audio. Hola, ¿se escucha? Sí, ahí se escucha. Ah, bueno. No estaba canchera con este sistema de silenciar. Bueno, hola Carmen. Te vuelvo a agradecer, ya lo hice por escrito. Estoy muy contenta con tu seminario, sobre todo porque me lleva a leer y me quedo con preguntas. Quiero hacer 2 comentarios, voy a ser breve, 2 comentarios y una pregunta al final. Un comentario es sobre tu clase anterior, sobre la diferencia que vos hiciste, por un lado, entre transferencia e interpretación, pero sobre todo para mí lo que
resultó luminoso, la verdad es que no lo había advertido hasta ese momento, es la situación de cómo debe ubicarse el analista respecto de la transferencia. Yo había oído hablar de, bueno, posicionarse en la transferencia, ¿no? Por ahí repetía eso sin entenderlo demasiado. Y por lo menos lo que interpreté de tu clase es que, no voy a decir algo abarcativo, pero que el analista debería estar advertido de no engañarse respecto de ese amor que es verdadero, ¿no? Pero no dejarse engañar por ese amor, ¿no? Y pensé en el principio de abstinencia freudiano, que quizás eso se puede incluir dentro del principio de abstinencia freudiano, ¿no? Claro. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, un comentario que vos hiciste hoy en esta clase respecto de tu experiencia con el análisis kleiniano, y vos dijiste algo, bueno, sobre lo que te causaba, o lo que te causó esa experiencia, no pusiste un adjetivo, pero bueno, alguna suerte de malestar. Yo recordé lo que decía Freud sobre lo que le causaba a él la hipnosis, que él había desistido de la hipnosis porque justamente le causaba mucho rechazo, ¿no? Como el poder del hipnotizador, y que el hipnotizado quedaba ahí como una suerte de títere, ¿no? Frente al hipnotizador. Eso está muy trabajado en un texto que se llama Contribución al movimiento psicoanalítico, que es del 14, que es cuando Freud corta con los suizos, ¿no? Con Jung, fundamentalmente. Bueno, esos son los dos comentarios, y la pregunta que te quiero hacer, desconozco sobre Descartes, te voy a repetir lo que entendí de lo que vos dijiste. Creo haber entendido que vos dijiste que el sujeto de Descartes es el sujeto del psicoanálisis, coinciden, y esta es la pregunta. La diferencia sería, a ver, Descartes habría descubierto, sin enunciarlo de esa manera, lo que nosotros llamamos la división subjetiva, y la diferencia sería el modo en que el psicoanálisis trata o ha hecho con esa división subjetiva. Bueno, hasta aquí mi comentario. Voy a ser muy breve para que puedan intervenir otros, pero está muy bien tu pregunta, porque justamente Descartes no se reconoció en una división subjetiva. Él creyó que tenía en la mano una perla, había encontrado algo, lo agarró y dijo, esta es la respuesta que yo esperaba. Yo con esta pregunta, con yo pienso, me lanzo por el camino de la ciencia y no tengo que preocuparme de todo lo que me enseñaron antes. Yo puedo tomar mi propio camino. Y de hecho, Descartes en algún momento habla, me puse a filosofar porque yo quería orientar mis pasos en la vida. ¿Y cómo se orientó? Y dijo, yo pienso, ahora tengo una tarea en mi vida que es pensar. Lo único que tengo que imaginar un garante, y ahí están las pruebas de la existencia de Dios que se frecuentaron en la filosofía, porque se necesitaba un garante. Eso es todo. Él dijo, yo pienso, bueno, ahora este pensamiento no tiene nada que ver con todo lo que me enseñaron, ahora voy por donde yo quiero. Mi deseo indestructible de ciencia, mi deseo indestructible de matemático. Ahí voy, ya está. Ni siquiera se tuvo que enterar de ninguna división. La prueba está en que puso un parche tan magnífico que se fue a agradecerle a la Virgen, porque le había dado la posta. Pienso, luego hacer lo que tengo que hacer. Se acabó. Y se dedicó a eso. En cambio, Freud recibía a los hijos de familia burgueses, destituidos, llenos de síntomas. Piensa en el hombre de las ratas, el hombre de los lobos, Juanito, piensa en los casos freudianos, Dora. No hay más que mirar un poco la obra de Freud para saber con qué se encontró Freud. Como dice Lacan,
La virtud de Freud fue llevar a la ciencia lo más despreciable para la ciencia, la palabra de los enfermos. No me acuerdo dónde lo dice, es cosa de la cama, ¿no? Ahí está. Entonces ahí, dice Freud, las palabras de los enfermos mentirosas me daban a pensar. Lo que le pasó a Roger con Ana O, que está en estas clases, también me daba que pensar. Entonces, ahí me di cuenta de que en la mentira estaba la verdad, pero en la mentira del lenguaje, en la mentira de la vida, del yo, la mentira en la que vivimos todos obligatoriamente. Pero, como estaba diciendo recién, Freud tenía un deseo indestructible de ir a la causa y quería más y quería más. Y entonces hizo de ese sujeto del acto de pensar, dijo, muy bien, este piensa. ¿Y dónde está todo lo que no piensa? Ahí está tu respuesta. Muchas gracias, Carmen. Por eso el yo miento. Claro, miento siempre. Y el analista sabe que mintiendo digo la verdad. ¿Por qué? Porque alguna verdad se desprende de la mentira del yo. Para el que lo sabe leer. Chao. Claro. Muchas gracias. La siguiente persona que tengo anotada es Adriana Moncada, pero no la estoy encontrando. Adriana, si estás por ahí, quizás con otro nombre, escribime por el chat. Mientras tanto les digo que descubrí la función del chat y lo saqué. Para que vean que estoy bastante actualizada. Muy bien, muy bien. Bueno, No sé bien. si mientras esperamos señales de Adriana, si alguien quiere sumarse, porque no tengo a nadie más anotado. Ah, bueno. Si alguien quiere intervenir, preguntar, comentar. Yo voy a... podemos terminar por hoy. Hemos tenido un buen trabajo. Hemos recorrido la clase de Lacan. Pero el buen trabajo de ustedes, las preguntas son de quienes escuchan verdaderamente y están realmente articulados al trabajo que estamos haciendo. Y eso para mí es una alegría, es lo que pretendo. Pero entonces estaba mirando un dibujo que hice acá y con esto vamos a terminar también. Que cuando Lacan estudia el grafo en el seminario 6 sobre el deseo, yo descubrí una cosa muy interesante, que entre esta barra de abajo en la que vivimos, porque es el campo del yo, de los ideales, del yo ideal, del ideal del yo, todo eso. De paso les digo, para la próxima vez, vayan leyendo un pequeño texto de Freud que se llama Los dos principios del suceder psíquico. Léanlo bien, con tranquilidad, estudienlo, denle vueltas. Los dos principios del suceder psíquico. Yo voy a comentar ese texto la próxima vez, en el marco de la clase que nos toca la próxima vez. Pero lo que Lacan hace con el grafo, acá dice en este grafo, muestra cómo en esa parte de abajo donde vivimos es el quiasmo, cómo esa parte de abajo está permanentemente perturbada por el campo de arriba, por ese campo donde va a parar todo aquello que no va a entrar en el lenguaje, no va a entrar en el campo de la comprensión, en el campo del entendimiento, en el campo de lo razonable. Por eso a un niño y a un grande se le dice todo el tiempo, no puede ser. Puede ser todo puede ser. Cada vez que ustedes se encuentren diciendo no puede ser, paren un poquito y se van a dar cuenta de que puede ser. Pero ahí tienen un principio de lectura. Cuando lo que no puede ser es, ahí, orejas. Prestar atención. Ese es el lugar de la lectura. Justo donde lo que no puede ser es. Ese es el campo de la lectura. El campo de la lectura no es lo que puede ser, lo que es razonable. No, para nada. Entonces Lacan dice ahí en ese grafo
que lo que está permanentemente animando, porque el grafo, yo no se los puedo explicar ahora, es un grafo, parte de la topología matemática, como las otras figuras topológicas, parte de la topología, este grafo, pero en realidad no están separadas estas dos por un espacio geométrico. Lo que hay ahí es que la barra de arriba permanentemente se mete en la de abajo. Permanentemente ese objeto, nada, ese pececito que atraviesa, que se quedó atrapado y cerró la salida de la NASA, todo eso está en ebullición permanentemente. El grado de ebullición determina que la gente se enferme o no. Pero todo el mundo está molestado. ¿Por qué creen que el neurótico todo el tiempo imagina que el otro es feliz? Es una tontería, no hay nadie feliz. Porque todo el mundo está a veces asediado, a veces determinado, a veces perturbado. No sé qué me pasa hoy, estoy mal. Permanentemente, esa barra de arriba está permanentemente permeando nuestra relación con el mundo, permanentemente. ¿Y qué hay ahí? Un vacío topológico. Lacan dice hay un agujero entre las dos. ¿Por qué? Porque no hay manera con el discurso común y con la geometría plana de poder captar algo de eso, que sin embargo está ahí todo el tiempo. No hay modo de captarlo, por eso es el genio de Freud, genio absoluto, porque vio eso. ¿Y qué quiere decir el deseo indestructible? Que no deja de molestar nunca. No importa qué estatuto vaya a tomar, porque eso es caso por caso, uno por uno. Pero esas dos bandas que atraviesan, esas dos estaciones que cortan la carrera del lenguaje, si ustedes miran el grafo con esto que estamos hablando, les va a ser muy sencillo. Esos son los términos de esa época. La pulsión ahí es el sujeto atado a la demanda del otro, por ejemplo. Pero ese es un texto anterior al seminario este. Y ya van a ver la próxima vez, Lacan va introduciendo, va moviendo la teoría permanentemente. Pero lo que no varía es esto, que ese grafo, por eso Miller hace poco leí no sé dónde, que Miller decía, tiene absoluta vigencia el grafo. Si no leyeron el grafo, no vayan al último Lacan porque no van a entender nada. Y ese espejismo del último Lacan, y le llamo espejismo, porque muchas veces es un espejismo. Quieren hacer un armado teórico con esas cosas del ultimísimo Lacan. No, por favor, primero, seminario, ¿por qué creen que tomamos el seminario 11? Porque acá empieza el ultimísimo Lacan. Cuando se va de la IPA y no tiene más camino que el suyo. Ahí Lacan tiene que tomar su propia vía. ¿Hasta ahí no la tomó acaso? Sí. Leyó a Freud, desarrolló el sujeto del significante, habló de lo imaginario especular, etcétera, etcétera. Pero acá, y esta es la radicalidad del seminario 11 y la dificultad, Lacan sabe que tiene que tomar otra vía, la vía de la letra y del escrito, obviamente. Hay mucho que hablar de la letra porque es muy difícil de comprender el concepto lacaniano de la letra. Sobre todo si arrancamos de la letra en el inconsciente de los escritos. Mucho que hacer, muchísimo. Pero es maravilloso cómo el psicoanálisis está en el seminario 11 de esta manera. Es el grafo de Lacan. Eso es lo primero que un analista tiene en su mirada y en su oído y en su práctica. Si no, no es analítica. Práctica analítica es esto que estamos viendo, que hay un sujeto molestado por un inconsciente que está hecho de creencias, que está hecho de modos de gozar sustentados en el yo. Y los que nos vienen a ver, vienen con el yo,
y con todas las mentiras encima. ¿Y cómo es el trabajo del analista? Empezar a hacer aparecer la enunciación, ¿no? Como esa pregunta que yo le hice a esta mujer. ¿Usted nunca se enojó con su tío por esto? Y obtuve, porque cuando dice, es verdad, yo no... Pero si hubiera reclamado, ya tienen toda la teoría que hablamos hoy. Si hubiera reclamado, mi tío hubiera pensado que yo era una niña. Pero toda la vida de ese sujeto mantiene esa inmovilidad. Todo su talento aquietado en un largo llanto de espera de que el otro la satisfaga. Sujeto del enunciado de la enunciación es el resorte de la práctica analítica. Siempre. Hasta que eso nos permita todo el trabajo que hay que hacer para ir enflaqueciendo al fantasma, que podemos entrar en otra dimensión de las palabras, en otra dimensión del acto analítico, en otra dimensión del síntoma, lo que ustedes quieran. Pero esto que estamos haciendo es la base, es el modo mismo de la constitución del dispositivo para que sea analítico. Por eso estas clases tienen una inmensa importancia. Y yo estoy muy feliz de poder hacerlo. Y parece que en lugar de hacerlo para unos poquitos, los estoy haciendo para unos muchitos. Pero ojalá no dar pie a imaginar el psicoanálisis. Cuanto más cerca de la experiencia vayamos, mejor. Bueno, los dejo. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima.